Hola chicos, ¿cómo le va? Buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo del horario que lo estén viendo. Ojalá que me sirva, les sirva también a ustedes esta guía de video orientativo para los alumnos que están cursando la materia física, con un tema muy sencillo para abordar en los repasos para la evaluación, para la práctica de la misma. El tema que vamos a abordar está relacionado con este dibujo que están observando en estos momentos en la hoja de un cuaderno, ¿sí? Es el dibujito que me indica lo siguiente: una persona que está arrojando hacia arriba una pelota y que va a alcanzar su altura máxima, ¿sí? Convengamos que la altura máxima tarda milisegundos, microsegundos. Luego, obviamente, la pelota hace una caída vertical también, que podríamos decirlo en caída libre, está en proceso de caída libre. Entonces el rango de arrojar la pelota desde el punto rojo que lo pinté con rojo hasta esta etapa donde está también pintada la pelota con punto rojo en este dibujo, es la altura máxima, ¿sí? Es la altura máxima, acá está marcado, ¿sí? Ahí está marcado, es la altura máxima. Pero fíjense qué es lo que dice el dibujo. El dibujo informa algo muy particular. La pelota acá está como más separado y cada vez está más cerquita, más cerquita, más cerquita hasta llegar a su altura máxima. ¿Qué es lo que está pasando con la velocidad? Va disminuyendo. Si va disminuyendo, significa que la aceleración de la gravedad es un valor negativo. En cambio, cuando la pelota ya una vez alcanzado su altura máxima, la etapa que sigue es que va a caer. Fíjense que la distancia cada vez son más amplias, quiere decir que la velocidad va en aumento. Y la aceleración de la gravedad tiende a ser de signo positivo. Aclaro un detalle muy importante para algunos criterios de evaluación. En un dibujo se observa que la aceleración de la gravedad acá tiene signo positivo y acá en este tiene signo negativo. Valga la redundancia que todo eso tiene que ver con un sentido explicativo quien justifique dicho ejemplo de video. Para este ejemplo de video, la aceleración de la gravedad es negativo porque va contra la gravedad del suelo, contra la gravedad de la Tierra. Y acá va a favor de la gravedad de la Tierra, y eso es por eso que es de signo positivo. ¿Qué es lo que observan a la derecha? Lo que observan a la derecha es nada más y nada menos la fórmula, una ecuación que es el cálculo de la altura máxima. La altura máxima está relacionado con que es igual a la velocidad inicial elevado al cuadrado dividido 2 por g. Esta fórmula prácticamente está relacionada solamente para esta etapa del dibujo. Yo voy a agarrar una hoja, lo voy a tapar, es solamente para esa etapa del dibujo, en tiro vertical. Entonces, si ustedes se fijan, es una fórmula muy usada para tiro vertical porque me va a permitir saber cuál fue la altura máxima que alcanzó la pelota al ser arrojada con una cierta velocidad. Ahora, ¿qué es lo que notan de información? La velocidad inicial, que hay que saberla, la velocidad inicial sería esta etapa, antes de arrojarla, ¿sí? Y la aceleración de la gravedad. G es nada más y nada menos que la aceleración de la gravedad y es un número constante que equivale a 9,8 metros por segundo al cuadrado. Recuerden que la aceleración, el tiempo está elevado al cuadrado, muy distinto a lo que es velocidad. Ahora, ¿qué es lo que no está acá en este dibujo plasmado? Lo que no está plasmado es el tiempo y la velocidad, ¿sí? No es de interés porque si ustedes se fijan, la velocidad final prácticamente en esta etapa final vale 0, ¿sí? Y en cada etapa que la pelota, tanto cuando asciende o cuando va descendiendo, también son tiempos que van transcurriendo. Obviamente, como esta fórmula no tiene tiempo, no es necesario en su uso para la misma. Bien, vamos a un ejemplo. Voy a sacar la hoja de abajo y voy a poner un ejemplo del enunciado de dicho problema. Lo que yo acabo de escribir es lo siguiente. Una pelota es arrojada hacia arriba verticalmente. Una pelota es arrojada hacia arriba verticalmente con una velocidad de 19,8 metros por segundo. Calcula la altura máxima que alcanzó dicha pelota. O sea, pregunta, en el enunciado de este problema, ¿cuántos datos hay?
Si ustedes se fijan, hay un solo dato. Y ese dato hace referencia a qué parte de la fórmula que vamos a usar de acá. Una pelota es arrojada hacia arriba verticalmente con una velocidad. Entonces, ¿cuál es la parte donde tiene la palabra velocidad? Es la parte del numerador, que en este caso se trata de la velocidad inicial. Una vez que tengo eso, bueno, en la segunda etapa es darnos cuenta de lo siguiente, qué es lo que sucede en el reemplazo de dichos cálculos. Entonces, lo que vamos a anotar son los datos. ¿Qué datos vamos a anotar? Bueno, la velocidad inicial, que ya lo acabamos de interpretar, 19,8 metros por segundo. Porque me pide calcular la altura máxima, entonces tengo que poner el h máximo con signo de interrogación, que es lo que tenemos que averiguar. ¿Y qué otro dato prácticamente me está informando de este problema? Este problema, como ustedes sabrán, se trata de tiro vertical y que tiene esta fórmula, tiene dos informaciones, la velocidad inicial y la aceleración de la gravedad. Recuerden que este valor constante ya el alumno lo tiene que saber, 9,8 metros por segundo al cuadrado. Entonces, el dato adicional que tenemos que agregar nosotros es el que ya sabemos, ¿sí? El dato es de G, que es igual a 9,8 metros por segundo al cuadrado, ¿sí? Y obviamente la fórmula de altura máxima. Ahora, ¿cuál es el paso que vamos a hacer? El siguiente paso sería hacer el reemplazo. A partir de estos datos, reemplazar esta fórmula. Y lo vamos a escribir un poco acá en el medio, acá. Voy a trasladar un poquito más el cuaderno hacia arriba para que se pueda enfocar, que es lo que voy a escribir. Entonces voy a poner altura máxima es igual. Trazo la línea de fracción y dice la velocidad inicial al cuadrado. ¿Cuánto vale la velocidad inicial? 19,8 metros por segundo. Entonces voy a poner acá 19,8 metros por segundo. ¿Sí? Proyecto un poquito más la línea de fracción para que se denote. Pero la fórmula dice está elevado al cuadrado. Prestemos atención a un detalle. Para este video voy a aclarar que voy a escribir entre paréntesis con rojo ese cuadrado. Este cuadrado con rojo y entre paréntesis porque es todo el valor. La velocidad inicial es todo este valor. ¿Sí? Entonces he dividido 2 por la aceleración de la gravedad. ¿Cuánto vale la aceleración de la gravedad? 9,8 metros por segundo al cuadrado. 9,8 metros por segundo al cuadrado. Bien, y acá tenemos que hacer lo siguiente. Esto se hace en un cálculo de hoja muy particular. Vamos a calcular el 19,8 metros por segundo al cuadrado, pero vamos a usar una hoja por separado. Quiero que se fijen bien lo que yo voy a anotar en esta hoja. 19,8, ¿sí? Así es, 19,8 metros por segundo. Todo eso está elevado al cuadrado. ¿Cómo lo vamos a calcular? Para eso, ustedes, alumnos, deben usar herramientas de la matemática. Y una de las herramientas son las propiedades de la potencia. ¿Por qué tengo potencia? Porque está elevado al cuadrado. Una de las propiedades conocidas de la potencia dice lo siguiente. Si A por B está elevado a la n, entonces esto es A a la n por B a la n. ¿Sí? El producto de dos bases elevado a un número, en este caso entero, es igual a cada uno de los factores de dicho producto que elevado a ese número entero que se nombra. Fíjense que n se debe tratar del mismo número. Ahora, ¿cómo lo comparamos con este ejercicio? ¿Cómo lo comparamos? ¿Cómo lo analizamos? Lo vamos a analizar de la siguiente manera. Vamos a reemplazar, ¿quién es A? A es el número 19,8. Entonces voy a poner acá 19,8. Ese es A. ¿Por quién es B? B es el símbolo de la unidad metros por segundo. Lo voy a escribir en este caso así, metros por segundo. ¿Sí? Y todo esto está elevado al
cuadrado, que es el n. Entonces, simple, ¿no? A es el número y B es la unidad de medida de la velocidad y n es el cuadrado. Lo único que hicimos es entonces identificarlo. Y estamos haciendo una imitación del proceso de la propiedad. Por consiguiente, esto es lo mismo que poner 19,8 al cuadrado por metros por segundo elevado al cuadrado. Lo tengo que poner entre paréntesis. ¿Por qué? Porque es una expresión fraccionaria, ¿sí? Entonces, lo único que hice es imitar esta propiedad. Y vuelvo a insistir, si se pregunta de dónde saco esto, bueno, esta es propiedad de la potencia que se aprende en la materia de matemática. Bien, ahora hagamos otro detallito de cálculo y vamos a analizar lo siguiente. 19,8 al cuadrado, ¿cómo se calcula 19,8 al cuadrado? Bueno, acá tengo la calculadora científica, ¿sí? En esta calculadora científica vamos a hacer el procedimiento matemático de manera inmediata. 19,8 al cuadrado es lo mismo que poner 19,8 por 19,8 multiplicado, ¿no es cierto? Ahí está, 19,8 por 19,8. El resultado es 392,04, ¿sí? Ahí está, 392,04. Obviamente, la calculadora científica se puede escribir también 19,8. Y acá tiene una teclita que dice x elevado al cuadrado, ¿lo ven? Entonces presiono eso y fíjense bien que en la pantallita dice 19,8 al cuadrado y pongo el signo igual y observo que sale el mismo número. A ver, lo hagamos. Escribamos acá entonces en la hoja. Escribamos acá en la hoja. ¿Cuánto vale 19,8 al cuadrado? Equivale a 392,04. Perfecto. Sacamos el cuadrado de 19,8. Ahora, ¿cómo se saca esta metro sobre segundo elevado al cuadrado? Hay otra propiedad de la potencia que lo tienen que saber ustedes. ¿Qué dice esta propiedad de la potencia? Dice lo siguiente. Si A sobre B está elevado a la n, esto es igual a la n sobre b a la n. ¿Sí? Esta es otra propiedad que la tienen que saber. Propiedad fundamental de la matemática. Entonces, para este ejercicio, ¿quién sería A? Para esta parte del ejercicio. ¿Quién sería M y quién sería B? Segundo. Entonces, A sería metro y B segundo. ¿Y quién sería N? El 2, el cuadrado. Por consiguiente, lo único que tenemos que hacer es reemplazar m al cuadrado sobre segundo al cuadrado. Listo, no hay que hacer ningún otro cálculo. El resultado final entonces queda de la siguiente manera. El resultado final queda de la siguiente manera. Y lo vamos a escribir de nuevo rotundamente. ¿Qué significa escribir 19? Y lo voy a escribir claro. ¿Qué significa poner 19,8 metros por segundo al cuadrado? Entonces significa poner que es el equivalente a 392,04 metros al cuadrado sobre segundo al cuadrado. ¿Sí? Nosotros calculamos este valor, que es este, y calculamos esta expresión metro sobre segundo al cuadrado, que es este sector, esto que es lo que acabamos de calcular. Este es el resultado del cálculo. Esto se lo tienen que aprender sí o sí. Es una propiedad muy sencilla y solamente hay que imitar el procedimiento. Si ustedes se fijan, no está hecho en el cuaderno donde están los ejercicios plasmados. Ahora lo hagamos directamente. Voy a escribir el ejercicio, pero con los datos de la hoja borrador. Entonces voy a poner lo siguiente. Ahora voy a elevar un poquito de nuevo la hoja. Y voy a poner altura máxima es igual a, trazo la línea de fracción, y 19,8 metros por segundo al cuadrado. ¿Cuánto salió? ¿Cuánto salió? Salió este valor, ¿sí? Que ya lo acabamos de calcular. ¿Cuánto da? 392,04, ¿sí? Entonces, 392,04
¿qué? Metro al cuadrado sobre segundo al cuadrado. Metro al cuadrado sobre segundo al cuadrado. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Y abajo es multiplicar 2 por 9,8. Bueno, lo hagamos. Acá escribimos 2 por 9,8. El resultado que obtengo es de 19,6. 19,6. Pero si ustedes se fijan, multiplicamos solamente los números y se mantuvo esta unidad de medida. ¿Qué se mantuvo? El metro sobre el segundo al cuadrado. ¿Sí? El metro sobre el segundo al cuadrado. Bien. Ahora, hay algo que los alumnos tienen que aprender. Tenemos que dividir esto. 392,04 dividido 19,6. Voy a poner entonces acá en la calculadora 392,04 dividido 19,6. Ahí están, lo están observando. 392,04 dividido 19,6. El resultado es de, miren, da 20,00. Podríamos redondearlo, porque después de la coma decimal hay 2 ceros, podríamos redondearlo a 20. Entonces, este resultado vamos a suponer que vale 20, ¿sí? Pero ahora vamos a solucionar este tema, esta parte del ejercicio que muchas veces los alumnos tampoco lo entienden. Entonces voy a usar de nuevo la hoja borrador para hacer el análisis. ¿Qué sucede con esto? Miren lo que voy a escribir. Entonces, si ustedes se fijan, en el numerador dice metro por segundo al cuadrado, metro al cuadrado sobre segundo al cuadrado, dividido metro por segundo al cuadrado. ¿Sí? ¿Qué es lo que dice la matemática? Como esto es una división, podemos multiplicar los extremos con los extremos, podemos multiplicar este con este y lo ponemos en el numerador. Presten atención. ¿Cuánto es metro al cuadrado por segundo al cuadrado? Como son dos expresiones distintas, queda exactamente lo mismo. Metro cuadrado por segundo al cuadrado. Y si multiplicamos los medios, se dice multiplicar extremo con lo extremo y medios con los medios. Si digo segundo al cuadrado por metro, es segundo al cuadrado por metros. Si ustedes se fijan, ahora sí puedo simplificar quién es el que está arriba y quién es el que está abajo. El segundo se va el segundo, pero el metro cuadrado, recuerden que es como poner 2 veces metro. Entonces, ¿qué significa eso? Significa lo siguiente: si yo metro cuadrado, significa que metro cuadrado es lo mismo que poner metro por metro, ¿sí? Entonces, imagínense que abajo está metro, que es este. Esta expresión es esta. Yo simplifico uno de ellos y ¿quién queda solamente? Metro. Pero acá, ¿cómo es el tema? Se simplifica, lo voy a hacer con verde, se simplifica el metro, ¿sí? Y acá se simplifica el número 2, no se simplifica el m. Y este quedó en 1 porque solamente se fue un m y acá de 2 quedó 1. Por consiguiente, el resultado final, si ustedes se fijan, quedó en metros, ¿sí? Esa es la idea. Acá, ¿cómo se razona? Otra forma de mirarlo se dice, los denominadores con denominadores se simplifican. Este denominador con este denominador se simplifican porque son iguales. Y este numerador que está al cuadrado y este numerador que está sin el cuadrado se simplifica el m y este se simplifica el 2 quedando en 1. Por consiguiente, el resultado que quedó es solamente metro. Por consiguiente, la expresión es la m de metro. La respuesta a este problema sencillo de física es la altura máxima que alcanzó la pelota al ser arrojado en vertical con una velocidad inicial de 19,8 metros por segundo, alcanzó una altura máxima aproximada de 20 metros. Recuerden que 20 metros en la calculadora salió este número, 20,00204082. Pero como es un número muy
decimales muy pequeños, entonces podemos redondearlo a 20, por eso lo dije aproximadamente. Entonces acá se escribe una respuesta teórica, que eso se lo dejo a ustedes, que ustedes lo justifiquen. La altura máxima que alcanzó la pelota al ser arrojada con una velocidad inicial de 19,8 metros por segundo fue de 20 metros totales, aproximadamente. Bueno, ahí se acabó el ejercicio, espero que lo hayan entendido, espero que sea comprensible y quiero aclarar un detalle. Esta explicación está en los marcos teóricos dados de uno de los trabajos prácticos que le di en el blog. Si ustedes se fijan, está el procedimiento del cálculo y cómo se simplifican las unidades también para dicho criterio. A tenerlo en cuenta y espero que les sirva, porque esto se tendrá muy en cuenta quizás en las evaluaciones que estemos tomando como punto adicional a los ejercicios de prueba de la materia física en los temas que venimos abordando de tiro vertical y caída libre. Bueno chicos, chau chau y espero que les sirva.